Hebreos 11:1, busquémoslo por favor. Exactamente. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De eso hablamos el miércoles, ¿cierto? ¿Quién vino el miércoles? Hablamos de Hebreos 11:1. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza, la convicción. ¿Pero en qué? Porque ahí habla, como decíamos el miércoles, de la fe en general, ¿sí? Pero nuestra fe debe estar sustentada ¿en quién? En Dios. Porque es que a uno le dicen, tenga fe en usted mismo, Ana. Pase esa hoja de vida, téngase fe. ¿Eso es tener fe? Sí, pero en uno mismo. Y uno, tener fe en uno, Ana. Uno no confía en uno, Ana, uno le embarra mucho. Se equivoca mucho. Entonces es necesario tener fe en quién? En Dios. Porque por muy inteligente, muy pilo, muy guapo, muy dedicado que sea usted, uno siempre falla, se equivoca y se equivoca bastante. Y si uno cree en uno estando equivocado, pues se equivoca más, ¿sí o no? Por eso es necesario tener fe, pero ¿fe en quién? En Dios. Porque todos fallamos. Todos los demás fallan. ¿Cómo es posible que me hubiera hecho eso? Eso sí me dolió, me traicionó. Y precisamente alguien en quien yo confiaba. La única forma de que lo traicionen a uno es alguien en quien uno confiaba, porque si no, no sería traición. Pero es necesario poder ver que nuestra fe debe estar puesta es en Dios. Pero nuestra fe no puede ser una fe ciega, asombrosamente. Vamos a buscar, no pierda Hebreos 11, por favor, déjelo ahí, ponga ahí un dedito. Y vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. O sea, la fe sola como tal le falta. Inclusive su palabra dice que la fe sin obras es muerte. Porque la fe por sí sola necesita algo más. Entonces dice que añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. El término que se utiliza ahí en esa palabrita hace referencia a valor. Valor como de ser valiente. Y excelencia. A la fe es necesario añadirle la conducta bien hecha. La buena conducta. Que sea ejemplo, que sea testimonio, que se note. Porque mucha gente tiene fe, pero se porta re mal. ¿Pero qué sigue diciendo? ¿A vuestra fe virtud? ¿A la virtud qué? Conocimiento. Porque es que ese es el inconveniente técnico. Toda la gente tiene fe en lo que sea, en lo que se le atraviese, en la mata de sábila, en el político, en el presidente. ¿Cuánta gente no tuvo fe en el presidente? Y ahora se arrepiente. En el esposo, en la esposa, en los hijos. Yo tengo fe de que mis hijos me mantengan cuando yo esté mayor. Tengo una mala noticia. De pronto usted los mantenga cuando ya esté mayor. Ese es el inconveniente. Nosotros tenemos fe sin conocimiento. No sabemos en qué tener fe. Hasta tiene uno fe en uno mismo, imagínense. Ese es el inconveniente técnico, que no le ponemos conocimiento a la fe. ¿Y qué sucede? Es que resulta que uno no quiere conocimiento, uno quiere señales, uno quiere es que haya milagros de parte de Dios, que Dios me confirme, y esa es la fe. Yo creo que yo me voy por acá, no pasa nada, y que si Dios cierra esas puertas que por ahí no era. Yo voy para ese bar, y si llego tarde y está cerrado es porque Dios no quería que entrara. Y si se va a lanzar por un puente que no tiene puertas, ¿qué puertas quiere que Dios le cierre? Nosotros debemos evaluar que a la fe hay que agregarle conocimiento. Porque queremos señales, queremos milagros. No, yo empiezo a creer en Dios si Dios me hace tal milagro. Si Dios me sana, entonces ahí sí le creo. Si Dios cambia a mi hijo, ahí sí le creo. Si Dios me da este empleo, ahí sí le creo por un rato y después me echo para atrás. Orando todos los días, pastor, vamos a orar, vamos a ayunar porque es que estoy sin empleo, estoy sin trabajo, para que Dios abra esas puertas de bendición en mi vida. Amén, vamos a orar. Y
consigue el empleo, consigue el trabajo y no vuelve. ¿Por qué? Porque es que está muy cansado. Y el domingo es el único día que tiene para descansar porque tiene mucho trabajo. ¿Pasa o no pasa, mi gente? Entonces, ¿por qué es mejor el conocimiento que las señales? Volvamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Y del 1 hasta el verso 40 es un curso intensivo sobre la fe. Pero vamos a ver algunos apartes de ello. ¿Ya lo tienen? Recuerden que ahí dejo el dedito. Hebreos 11:1, permítame, yo les leo. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos ahí. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Por la fe alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. ¿No dice buenos milagros? Buen testimonio. O sea, la fe es para que reciba unos milagros. Es que uno le dice, no, es que tenga fe que Dios le va a dar el empleo. Tenga fe que es que Dios lo va a sanar. Tenga fe que es que Dios va a cambiar a su hijo. ¿Y eso es malo? No. Pero dice que por la fe ¿qué? ¿Alcanzaron qué? Buen testimonio. ¿Por qué? Porque es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Pero en quién debe ser? En Dios. ¿Para qué? Para que haya un cambio en mi vida, para que haya una buena conducta, para alcanzar buen testimonio. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, a través del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es que usted en el colegio le enseñan que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? No, le enseñan es que de la nada salió todo, que todo el universo estaba en un punto y ese punto, ¡pum!, explotó, y eso se llama ¿cómo? El Big Bang. Es la primera frase en inglés que uno aprende. Bueno, ahora no, ahora los chicos ya saben inglés desde chiquitos. El Big Bang. Y empieza uno con todo ese proceso técnico-científico. Pero lo espiritual, ¿por qué? Porque no tenemos conocimiento en Dios, no tenemos conocimiento en su palabra. Y entonces nos cuesta, y dice, no, es que Dios se opone a la ciencia. Dios se la inventó, no se va a oponer. Inclusive, entre más ciencia hay, más se dan cuenta de que Dios existe y que es real. Y ese es un proceso, pero aquí en este texto, en Hebreos 11, vamos a ver una serie de personajes que nombran, y vamos a ver pequeños detalles acerca de eso. En el versículo 4, ¿de quién se habla? De Abel. Y en el 5, de Enoc. Verso 6. Amén. Pero sin fe es ¿qué? Imposible ¿qué? Agradar a Dios. ¿Dice imposible recibir el milagro? No. ¿Qué dice? O sea, la fe no es para recibir, ¿es para qué? Vea usted. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios ¿qué? Crea que le hay. ¿Y qué es qué? Galardonador. ¿Qué es galardonador? Que da galardones. ¿Qué son galardones? Regalos, premios. Buscamos a Dios para agradarle, para adorarle, para exaltarle. Que Él sea buena gente, eso es aparte. ¿Por qué? Porque es que el galardonador es el que da el premio y Él decide a quién se lo da y en qué momento se lo da. Porque eso es lo que hace la diferencia. Nosotros necesitamos tener fe, creer en Dios, no para que me haga el milagro, sino porque Él lo merece. Porque milagros han hecho muchos. Ya vimos que Él fue el que creó el universo, te creó a ti. Y más agradecidos que eso, ¿qué más quiere? Pero aún así Él nos da más. Y da más porque Él es galardonador de los que le buscan. Porque hay que buscar ¿a quién? A Dios. Uno usualmente empieza a buscar a Dios es para solucionar un problema, para buscar un milagro. Y suele pasar porque es que así somos. No es que somos todos materialistas, vemos solamente lo material. No, me estoy muriendo, ahora sí me toca buscar de Dios. 3 infartos, yo creo que el cuarto no lo aguanto, entonces me toca ahora sí buscar de Dios. Tengo tal problema, tal situación, no tengo plata, me toca buscar de Dios. No consigo empleo, pues entonces por lo menos a Dios. Nosotros usualmente empezamos a buscar de Dios para solucionar algo material, pero debemos buscarle a Él, a Él y a Él. El verso 7, ¿de quién habla? De Noé. El 8,
de Abraham. El 9, de Isaac y de Jacob. Muy bien. El 11, de Sara, la esposa de Abraham. ¿Quién lee el verso 13? Alguien que no ha leído. Conforme a la fe murieron todos estos, ¿qué? Sin haber recibido lo prometido. Estamos hablando de la fe y nos dice que todos estos personajes que hemos leído no recibieron lo que se les prometió. Sino mirándolo de lejos. Pero ¿qué estaban haciendo? ¿Qué dice ahí? Y creyéndolo. A Abraham se le prometió de parte de Dios ser padre de multitudes. ¿Cuántos hijos iba a tener Abraham? 50. Sí, porque dice que cuenta las estrellas y las puede contar. Y como las estrellas son 50, entonces 50. Como la arena del mar, 50. 50 con ese, ¿no? O sea, 50. Otro chiste de eso, si me va a andar. Pero debemos ver que Abraham tuvo ¿cuántos hijos? Dos. ¿Quién? Ismael. Y se habla de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cierto? Esos son 50. Para Abraham en su momento era uno, porque el de la promesa era Isaac, no Ismael. Ahora estamos en guerra y todo ese rollo por ese par de muchachitos. Pero mire cómo funciona la fe. La fe no era que entonces Sara empezara a tener hijos como las abejas, sino ver lo que seguía después. Porque dice, conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo. Porque tenga la certeza, ahora sí, Abraham fue llamado el padre de la fe. Tenga la certeza que ahora sí, ellos creyeron en que eso sí se iba a cumplir. ¿Y se cumplió? Sí. Ahora inclusive esa promesa nos alcanza a nosotros. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 39. Nos saltamos un montón. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿En qué libro estamos? ¿Dónde estamos leyendo? En Hebreos. Eso está hablando entonces de nosotros. No estamos en el Antiguo Testamento. Está hablando de nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para nosotros. Eso te incluye a ti. Para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque sí, Abraham fácilmente pudo haber tenido 50 o 100 hijos en esa época. Pero ¿sería eso la promesa de Dios? Solamente hasta ahí. Que tenga sus 50 hijos y después un terremoto y se acabaron los hijos. No, la promesa iba mucho más allá. Y era mucho más allá de lo biológico. ¿Trascendía a qué? A lo espiritual. A lo espiritual. Porque es necesario que nosotros podamos ver que esa promesa de Dios a Abraham se cumple hoy en nosotros. ¿Cuántos años después? Un jurgo de años después. Inclusive si Cristo hubiese venido unos añitos antes, muy seguramente ninguno de nosotros partiría con Jesús, ni lo hubiésemos conocido, no nos hubiésemos salvado. Pero esa promesa de Abraham se cumple hoy. Hoy aquí estamos, 7 de julio del 2024. O sea, aún hoy hay esperanza del cumplimiento de la promesa de Abraham. ¿Y cuántas más? Porque es que hay nombres, se lo dejo de tarea. Hay muchos grandes personajes en este texto. Y los nombran y le dan características de algunos, unos pequeñitos detalles. Son muchos. Y hay muchos milagros que ocurrieron con ellos. Pero muchos milagros quedaron para después. El cumplimiento de los milagros, de las promesas de Dios, trascendían aún después del fallecimiento de estos personajes. ¿O Abraham todavía está vivo? No el de la tienda. Este Abraham, el que estamos hablando. No Abraham, el que vende los quesos, no. Tengamos presente eso. El cumplimiento de las promesas de Dios son eternas. Y eso es lo que hace la diferencia, porque es que nosotros queremos que la fe sea para que Dios me haga, para que Dios me cumpla, para que Dios me dé. Y resulta que la fe trasciende aún mucho más allá que eso. Evangelio de Mateo capítulo 12. Mateo 12, vamos a leer el verso 38
Entonces, respondiendo a algunos de los que escribas y de los fariseos. Puede que usted no sepa quiénes son los escribas y los fariseos, pero sí sabe que no eran hinchas de Jesús. No eran de los que los estuvieran siguiendo. Ellos eran los religiosos de la época que buscaban en Jesús. ¿Qué buscaban en Jesús? Caída, cómo corcharlo, cómo hacerlo caer, ¿sí? Pero ¿qué frase sueltan aquí? Maestro. ¿Qué dice? Deseamos ver de ti señal. Ah, qué bien. ¿Lo pedían para creer en él? No. ¿Lo buscaban para hacerle caída? Ah, a ver, hágame unos 4 milagros así bien raros y ahí sí creemos en usted, ¿sí? Y nosotros somos así descarados. Bueno, Dios, hágame estos milagros, a ver, con que me haga este, se lo pongo fácil, hágame este. Y con eso, entonces, de aquí en adelante, ahora sí yo creo en usted. Sí. Bueno, entonces hágame este, a ver, sí, ahí sí empiezo a predicar. Hasta en los buses me subo a predicar. Somos así descarados, hermano. Creemos que podemos pedirle a Dios cosas para que Él sea el que nos confirme. Así pasa en las películas. Aparece el personaje dice que es Dios. Entonces el otro le dice, ay, man, demuestre que es Dios. Y empieza a hacerle un montón de milagros para que le crea. ¿Será que Dios obra así? ¿Será que Dios necesita orar así? ¿Será que a Dios le sirve orar así? ¿Se imagina la locura? Todo el mundo, no, pero es que hoy ya no creo en ti, entonces necesito otro milagro para que me confirme, porque es que el de la vez pasada pues estaba muy fácil, ahora uno más difícil. Nosotros tenemos esa conducta, no solamente lo describen los fariseos, pero Jesús, que si es bien pilo, le dijo, él responde y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, no es que lo estén pidiendo, están exigiendo. A ver, láncese del techo y caiga y no le pase nada y le creemos. ¿Quién le ofreció eso a Jesús? El diablo. Convierte las piedras en pan. A ver. ¿Y Jesús qué hizo? Las convirtió en pan, ¿sí? No. ¿Será que Dios nos va a seguir la cuerda de nuestra locura? No. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta ¿qué? Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Que lo había mandado a predicar por allá no sé dónde. Y él dijo, sí. Uy, no, por ahí no voy. Y se fue para otro lado, se subió en un barco, pagó el tiquete y se escondió allá durmiendo. ¿Qué pasó con ese barco? Se estaba hundiendo el barco. Y se dieron cuenta que era culpa de Jonás. ¿Y qué hicieron con Jonás? Lo lanzaron al mar. Y Jonás, bueno, ahí les voy. ¿Y qué pasó con Jonás? Se lo comió un pececillo. ¿Cuántos días duró en la barriga? 3 días, 3 noches. Esa es la señal de Jonás. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A quién se refería Jesús? A sí mismo. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué? Que iba a morir, iba a resucitar. ¿Lo entendieron? ¿Les interesaba entenderlo? Si aún interesándole no entiende, pues sin interesarle menos le entiende. Y eso era la respuesta de Jesús. ¿Será que Jesús no puede decir, pues mire, vamos a hacer esto, descienda fuego del cielo, y los quema a todos? ¿O no podía? Claro que sí. ¿Cuántos milagros no había hecho ahí? O sea, es que estamos en Mateo 12, ya han pasado un montón de cosas. Y aún así, pero Él les dijo que cuál señal era que iban a recibir. Muerte y la resurrección de Jesús, de Él mismo. Porque Jonás no se quedó en la barriga del pez. El pez lo escupió en la playa. Y ahí sí, ahora sí voy a hacer la tarea. Y la hizo inclusive de mala gana. Tremenda señal la que recibió Jonás. ¿Usted se imagina metido 3 días? Bueno, 5 minutos dentro de la barriga de algún bicharraco. ¿Cómo era eso angustiante? ¿Sí? Usted ha estado en un pozo o en una piscina más de 1 minuto sin poder salir. ¿Cómo se siente? Relajado, ¿cierto? Eso uno cae al agua, eso sabe que no va a poder salir y me relaja. ¿Sí es así?
Imagínense este hombre 3 días, 3 noches, ni sabrá qué es de día, qué es de noche. Y cuando por fin sale, en vez de decir, gloria a Dios Todopoderoso, ahora sí voy a hacer lo que debo hacer. Y bueno, yo voy porque usted me mandó, Señor. Y cuando predica allá en Nínive, se convierte la gente y dice, ¡ay, sí! Se convirtió la gente. Tremendo ver un predicador molesto porque la gente se convierte. Pero así somos. Así somos. Y el Señor lo sabe. Porque es que la señal más importante, el milagro más importante es el sacrificio de Cristo. Que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre preciosa para pagar el precio que tú y yo debíamos haber pagado. Porque tú y yo fuimos los que pecamos, no Jesús. Yo debía haber muerto en la cruz, pero de castigo, no para redimirme, por castigo, porque la paga del pecado es muerte. Mas Jesús fue el que pagó el precio por tus pecados y por mis pecados. Fue el que lo pagó. Ese es el milagro, la señal más importante, porque eso es lo que nos da salvación y vida eterna. ¿Y las demás señales no nos dan salvación y vida eterna? No, son temporales. Por ejemplo, Lázaro, levántate y anda. ¿Qué andaba haciendo Lázaro? ¿Le cogió el tarde para el trabajo? No. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Estaba muerto y remuerto, porque tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días. Ahora no nos damos cuenta, una persona fallece y de una vez vienen los de la funeraria, se llevan al personaje y ya. Pero en el pueblo, en otras épocas, de pronto se supo de algo. ¿A qué olerá ese muerto? Inclusive eso le dieron a Jesús, pero Señor, ¿cómo vamos a abrir esa piedra si estoy? Pero Jesús le dijo, levántate y anda. ¿Y qué pasó con Lázaro? Se levantó y estaba todo envuelto, tuvieron que desamarrarlo y todo. Pero le pregunto, Lázaro resucitó, pero si no acepta a Jesús como su Salvador, ¿se condena o no se condena? Ah, aunque Jesús lo haya resucitado. Sí, sí. Porque es que las señales y los milagros pueden ser pasajeros. Usted puede conseguir ese empleo que tanto desea, pero entonces nunca lo van a echar. Puede que sí. Y cuando lo echan, entonces ahí sí se pone más bravo con Dios. ¡Ah! Ese empleo tan maluco, a sufrir nomás. Así somos, hermano, así somos de desagradecidos, porque pueden ser temporales. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versos 17 y 18. Tremendas señales, ¿no? ¿Qué señales dice ahí? ¿Echarán fuera qué? ¿Hablarán nuevas qué? ¿Tomarán en manos qué? Uy, no. Las señoras dirán, no, coger serpientes con la mano y no. Y si bebieren cosa mortífera, ¿qué pasará? Nada. Y sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué pasará? Gloria a Dios por esas señales. Le pregunto, dice, ¿las señales seguirán a los que creen o los que creen seguirán las señales? ¿Y estas señales qué? Seguirán a los que creen, no al revés. ¿Dice los que creen seguirán las señales? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el problema. La gente quiere son señales, no conocimiento. Y por eso van a donde el brujo, porque el brujo le hace ¿qué? Señales. Ah, usted lo que tiene es que lo rezaron y no sé qué. Pero mire, tómese este jarabe y verá que eso va a expulsar todos esos rezos que le hicieron. Y la persona va y se toma el menjurje que le da el tipo, dolor de estómago tenaz, y eso bota una lombriz así de grande. Y sangre y cuanta cosa. Entonces, no, la primera es gratis, porque el brujo también dice, no, es gratis, porque yo hablo en el nombre de Dios, también le dice. Cuando va el paciente, entonces dice, semejante barbaridad, se va corriendo nuevamente donde el brujo, y el brujo le dice, espera, ya expulsaste el gusano con sangre. Uy, mucho saber. Esos son señales. O sea que él sí sabe. ¿Por qué? Porque le da una capsulita que está llena de anilina, con una esponjita, obra de arte, la enrollan,
la mete en la capsulita con anilina, es un tinte rojito. Se lo toma, se le disuelve en la pancita, se le pinta todo de rojo, le cae pesado y bota la tirilla que le dio. Eso es mucho. A ver, genial. Esos son señales, ¿sí? Y ese es el problema. La gente va a las señales, van a seguir las señales porque es que este sí hace milagros, porque este sí sana, porque este sí tiene poderes, porque estos sí se desmayan, porque estos sí tienen plata, porque estos sí prosperan. Esas son las señales. Y la gente sigue las señales. Pero ¿qué dice el Señor? Que son las señales las que los deben seguir a los que creen. ¿Por qué? Porque esas señales son pasajeras. ¿Cuánta gente? Bueno, sí. Hermanos, vamos, deposite 1 millón de pesos aquí en la urna, que Dios le va a dar 10 millones, le va a dar 1,000 millones. Entregue la llave de su carro, que Dios le va a dar una camioneta. ¿Qué sucede? La gente dice, uy, sí, por fe lo voy a hacer. ¿Por fe? Por codicia lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se da 1 millón y le van a dar 100. Eso no es fe, eso es codicia. Es una pirámide, una cosa así rara. Si quiere que va a dar un carro y le van a dar una camioneta, eso no es fe, eso es codicia. Y codicioso el que lo está pidiendo. Ese es más codicioso aún. Y eso no es fe, hermano, eso es codicia, eso es desorden, eso es pecado. Lo están robando. Porque la fe funciona así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza de que Dios me va a dar una camioneta, entonces yo deposito las llaves de la moto. Así funciona la fe. Pero si yo tengo la certeza de que estoy esperando eso, tengo la convicción de que aunque no esté viendo la camioneta, yo por fe voy y la piso. ¿Es así como funciona la fe? No, porque la fe toca tenerla en quién. ¿En quién hay que tener la fe? En Dios. Si Dios quiere una camioneta, pues Él se la va a dar. Pero no es porque usted lo compre con la cuota inicial de su moto. Así no funciona, hermanos. Así no funciona. Pero la gente sigue, ¿es qué? Las señales. Y las señales de donde vengan, hermano. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Del verso 19 en adelante. Lucas 16, del 19 en adelante dice: había un hombre que rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Verso 20. Había también un mendigo llamado ¿cómo? Lázaro. Es un nombre de moda. Que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero tú ahora es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Eso tiene un montón de cosas para explicar, un montón de contexto y un montón de doctrina, y mejor dicho. Pero vamos a hacer énfasis en lo que sigue. Verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que ¿qué? Les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre condenado en el Hades, en tormento, en una llama, sufriendo y todo lo demás, le dice a Abraham que por favor envíe a Lázaro a la casa de él. ¿A qué? ¿A qué? A que les predique, a que les enseñe de Dios, a que les hable de parte de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué a Lázaro? Tal vez lo conocen.
¿Sí? Pero miren lo que sigue diciendo. Verso, ¿qué? ¿Dónde íbamos? 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Verso 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué pasará? Se arrepentirá. ¿Será que arrepienten? Ve, y el señor ese de la esquina que pedía ahí limosna, ya no está. O sea que murió. Pero a las 2 semanas le aparece en su casa: arrepiéntete de tus pecados. ¿Se arrepiente? Ah, yo pensé que usted estaba muerto. Policía, sáquenlo. Fin de la predicación. Ah, se convirtieron. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sí? A no ser de que lo haya visto sepultar. ¿Sí? ¿A cuántos sepelios de los mendigos del barrio ha ido usted? A no ser de que sea ese mendigo sea un familiar o alguien cercano, porque también pasa. Pero no, ni sabía cómo llamaba. Y el rico le dice: no, es que, a ver, o sea, sí, a los profetas tienen, sí, a que Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, o sea, la palabra de Dios la tienen, ¿sí? Estúdienla. No, o sea, es que se ocurre un milagro, se ocurre una señal, ahí sí, van a creer. ¿Pasa o no pasa? Nosotros queremos eso. Señor, aparécetele a mi hijo para que se arrepienta de sus pecados. Predíquele. Tiene 5 hermanos. Háblele de la palabra de Dios. Ore con él, ore por él, por ella. Haga su tarea, haga su trabajo, porque ese es el llamado de parte de Dios. Verso 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Quién es ese que se levantó de los muertos? Jesucristo. Y se levantó de los muertos. Milagros, prodigios, enseñanzas, palabra de Dios, de todo hay. Aún ocurre. ¿Será que ya no podemos pedir milagros entonces a Dios? ¿No es que en la iglesia dijeron que tocaba buscarlo, no pedirle milagros? Sí se puede pedir, claro que sí. Pero no demandar milagros. Yo decreto que mañana tendrás tal cosa. ¿Sí? ¿Tú eres Dios qué? No. Yo declaro que esa casa va a ser suya. Ah, sí. Usted es dueño. No, pero por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, Señor. Pídale a Dios: Señor, provéeme. Y si fuera esa, pues está bonita, pero si es una mejor, pues no me va a quejar. Pídale a Dios, claro que sí, pídale todo lo que necesite, todo lo que quiera, conforme a Él, desde conforme a su voluntad. Señor, que mi vecina, aunque esté casada, se enamore de mí. Es como el sicario, ¿no? Pidiéndole a Dios para cometer su delito. El ladrón: Chuchito, ayúdame hoy a matar a esta gente. A ver, así, que hoy en el trabajo me vaya bien. Así sea el criminal. ¿Funciona así con Dios? No, así no funciona. ¿Podemos pedirle a Dios: Señor, te ruego que me sanes? ¿Se le puede pedir a Dios? Sí, pero sin amenazas. Y si no me sana, no le creo más. ¿Los cristianos nos enferman? ¿Y no nos morimos? ¿Los médicos no nos enfermamos? Sí, somos humanos. Es normal. Pero por eso dejamos de creer en Dios. ¿No? ¿Cómo es posible que él, siendo cristiano, tiene tal enfermedad? ¿Por qué no? Jesús se murió, ¿no? Sí. Y siendo el Hijo de Dios. Y se murió. Lo mataron. Pero el Señor, ¿por qué no mandó ángeles alrededor de él a protegerlo para que no se muriera? Nosotros debemos evaluar que nuestra relación con Dios no depende de las señales y los milagros.
Que las señales nos van a seguir, que van a ocurrir milagros. ¿Cuánta gente no se sana? ¿Cuántos milagros no ocurren? ¿Cuánta gente vuelve de la muerte, hermanos? No, es que Lázaro fue el último resucitado, ¿no? Hasta en las clínicas se ven resurrecciones. Paciente entra en paro, está muerto. Arranca maniobra de reanimación, 10 minutos dándole ahí y medicamento y vuelve. Y eso es un milagro. Lo que pasa es que hay ciencia y tecnología detrás de todo eso, pero es un milagro. Muchos no salen de él. Muchos resucitaron sin que haya el médico intervenido. Se libraron de la muerte. Pero lo realmente importante es la salvación en Cristo Jesús. Esa señal, ese milagro es el que realmente es importante. Pongamos de pie, por favor. Vamos a orar, porque necesitamos ponerle a la fe conocimiento, no una fe ciega, no una fe a la loca, una fe en Dios, pero centrados en su palabra. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante tu presencia, Señor, en este momento te damos a ti la alabanza y la adoración, Dios, porque es por tu gracia y por tu misericordia que podemos estar plenamente confiados en ti, Señor.